En este segundo video voy a tomar una idea del video anterior que nos fue desarrollada, que es la idea de la subdivisión pentaria. De la misma manera que podemos subdividir un pulso en 2, en 3 o en 4 subdivisiones, lo podemos hacer de igual manera con 5, y a esto vamos a llamar subdivisión pentaria. Y para ello vamos a tomar como ejemplo dos ritmos folclóricos, el primero la saya y el segundo la chacarera. Para la saya tomé la grabación de un bombo legüero y lo coloqué en el analizador de espectro del programa Audition de Adobe. Partiendo de la base de que el ritmo de saya que vamos a tomar es corchea negra, podemos decir que la segunda figura corresponde al doble que la primera. Pero cuando lo ponemos en el analizador de espectro, vemos que en realidad no es exactamente el doble, sino que es un poco menos de ese valor. A lo que llego a la siguiente conclusión, que la primera figura tiene un valor de milisegundos de 0,3 y la segunda de 0,45. Es decir, que su relación no es de 1,2, en donde la segunda figura vale el doble, sino que es 2,3, donde la segunda figura es igual a la anterior más la mitad. De ser el doble de valor, tendríamos que obtener un valor más cercano al de 0,6 que al de 0,45. Entonces, ¿cómo plasmar esto en una partitura? Una de esas opciones, que no quiere decir que sea la única, es subdividir este pulso en 5 partes, es decir, subdivisión pentaria, en donde lo que vamos a escribir va a ser valores correspondientes a la primera subdivisión de esas 5 y a la tercera, a diferencia de escribirlo en un pulso subdividido en 3 partes, donde los golpes corresponderían a la primera y a la segunda figura de esa subdivisión. Ahora vamos a escuchar cómo suena esta opción de fraseo en subdivisión pentaria, comparándola con una subdivisión ternaria. Para el ejemplo de chacarera, tomé una grabación de Rubén Lobo e hice el mismo procedimiento, volqué el audio en el analizador de espectro y saqué la siguiente conclusión. Acá lo que tenemos es, por un lado, el gráfico del espectro y por otro, una tabla con valores tomados de 5 compases diferentes del mismo ritmo de chacarera. Como podemos observar, el valor de la negra ronda el valor de los 0,5 y curiosamente el valor de la segunda corchea ronda los 0,3 y el de la primera está más cercano a los 0,25, aunque no es tan preciso. Estos valores corresponden a la escritura de la chacarera si lo pensamos como negra, 2 corcheas y negra, en donde la segunda de esas 2 corcheas parece tener una duración un poco más de la mitad según lo que nos muestra el analizador de espectro. Lo que hice en relación a estos valores fue tomar el valor de la negra como 5 y el valor de la corchea como 3, es decir, estandarizar algunos parámetros. Lo cual esto quiere decir y demuestra también que no todo es una ciencia cierta y que estos ejemplos que estoy dando son simplemente propuestas o algunas ideas de cómo se puede llegar a interpretar este fraseo, lo cual quiere decir que no hay una verdad absoluta y que probablemente la gracia de estos microrritmos sea que no sean siempre igual. Todas estas medidas, estos valores son tomados en base a una grabación de un ritmo específico de una persona en particular que los toca. Si modificamos alguno de estos valores, probablemente lo que tengamos sean resultados diferentes, fraseos diferentes y opciones diferentes. El mismo proceso realicé para el famoso repiqueteo de la chacarera, en donde muchas veces lo solemos escribir de algunas de estas formas, ya sea como cuatrillo, como 2 semicorcheas, 2 corcheas, o como tresillo más otra corchea. Y lo que deduje del analizador de espectro fueron los siguientes valores.
que los primeros dos golpes tienen el mismo valor de 0,13, la tercera figura se aproxima a 0,16 y la cuarta a 0,23, es decir, casi el doble de las primeras dos. En base a estos valores, el fraseo aproximado que encontré fue sobre una subdivisión pentaria de la siguiente manera. Vamos a escuchar uno de los ejemplos que mencioné anteriormente y a compararlo con el fraseo de la subdivisión pentaria. Otro ejemplo lo podemos encontrar en esta introducción de una chacarera, gran aporte del maestro Andrés Pilar, en donde la guitarra es un fraseo en corcheas, pero que la primera parece estar un poco más atrasada o tironeada, por así decirlo, que las otras. Vamos a escuchar el audio original y después una opción de fraseo. Este ritmo normalmente lo podríamos escribir de la siguiente manera, en 6 octavos, pero escuchemos lo que sucede cuando lo comparamos con un fraseo sobre subdivisión pentaria. Es decir, que este mismo fraseo, lo que vamos a hacer va a ser tomar cada pulso y en vez de subdividirlo por 3, subdividirlo por 5. Todos estos ejemplos que di son maneras de cómo acercarse a entender y a mirar de cerca, poniendo el foco en estos ritmos folclóricos y en estos fraseos que son tan complejos, quizás a la hora de enseñar o de escribir estos ritmos en una partitura. Es decir, que estas relaciones rítmicas y subdivisiones no son siempre iguales. Y seguramente eso sea lo complejo y la gracia de estos microrritmos, que no correspondan a patrones y a valores que sean siempre igual, y que espero que pueda servir para acercar un poco más la información oral a escrita, para que quien posee la transmisión oral pueda entender un poco más qué es lo que sucede y para quien no la posee pueda aproximarse a esta lengua tan compleja como lo es nuestro folclore.